Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy que es jueves 29 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional y en el mundo. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte protege derecho de acceso a la justicia a víctimas de un acto fundado en una norma declarada inconstitucional. A agentes estatales, principales perpetradores de actos de tortura, revela la Defensoría Pública Federal. Compra de votos e injerencia del crimen organizado en los comicios, principales preocupaciones de la ciudadanía. Durante 2022, la violencia fue la causa del desplazamiento forzado interno de 386,000 personas en México. Iniciamos este jueves en el Pleno de la Suprema Corte. Resolvió dos controversias constitucionales, una de ellas relacionada con el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. El Pleno de la Suprema Corte estableció como criterio jurisprudencial que el recurso de queja es el que procede contra la resolución que deja sin efecto la suspensión de oficio y de plano concedida en un juicio de amparo indirecto. La suspensión se concede de oficio y de plano cuando se trate de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, extradición, desaparición forzada de personas, entre otras. Aun cuando el artículo 97, fracción primero, inciso B, de la Ley de Amparo no especifica la procedencia de recurso de queja frente a esta revocación, esa determinación conlleva una negativa por el juzgador de amparo, por lo que se considera que esa característica la hace equiparable para que pueda proceder este recurso de queja. Al resolver otra contradicción de criterios, la Corte también fijó como jurisprudencia que las personas podrán decidir si promueven juicio de amparo o si siguen el procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, es decir, cualquiera de las dos vías, para combatir actos que se funden en normas respecto de las que la Corte haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. El afectado debe poder controvertir el acto por la vía que elija con el fin de ser restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en el mes de la diversidad sexual, la Suprema Corte recordó que por primera vez emitió estándares para juzgar a personas trans, lo que obliga a los operadores del sistema de justicia a juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad a personas de la comunidad LGBTIQ+. Entre estos estándares se obliga a las personas impartidoras de justicia a proteger la identidad de género de las personas trans en los procesos penales y en las sentencias. Y durante un foro, la Defensoría Pública Federal reveló que en la presente administración se han detectado alrededor de 2.300 casos de tortura. Pese a los avances para perseguirla y sancionarla, la tortura sigue siendo uno de los principales pendientes en el país, pues ocurre en distintos ámbitos, señaló la secretaria técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública Federal, Sofía de Robina. Al participar en el foro Rostros y Voces de la Tortura en el México de hoy, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, destacó la persistencia de esta grave violación y los retos para erradicarla. De diciembre de 2018 a mayo del 2023 hay cerca de 2.300 hechos que ocurrieron en estas fechas. Hay que decir también que la mayoría de los casos son cometidos por autoridades estatales y ahí tenemos un reto enorme quienes estamos en instancias federales para poder acercar mejores prácticas a quienes están en lo local. Indicó que aunque ya existen fiscalías especializadas para combatir este delito, prevalece no solo a nivel local como forma de castigo a personas en prisión o para que se inculpen de algún delito, sino también a nivel federal, con el recurrente uso de la fuerza desmedida contra migrantes.
pese a la creación de las fiscalías, no necesariamente eso ha revertido muchas de las formas en las que operan o seguían operando anteriormente las unidades, y eso nos lleva, bueno, a uno de los problemas creo que centrales y que todas y todos coincidiremos, y es uno de los grandes ausentes, que son las fiscalías y la impunidad asociada a la comisión de la tortura. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el primer tribunal colegiado en materia penal del 16º Circuito determinó que la circunstancia de que una causa penal haya sido acumulada a otra no justifica que el plazo para el cierre de la investigación complementaria se prolongue por más de 6 meses en el primero de esos procesos. Ello de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y una tesis de la primera sala en la que establece que no procede la prórroga de la investigación complementaria cuando se ha alcanzado el límite máximo previsto en el artículo 321 del mencionado código, que es de 6 meses cuando la pena del delito sea mayor a 2 años de prisión, plazo que debe entenderse como una regla que busca evitar la prolongación interminable de una causa penal, pues los artículos del código que regulan la acumulación de causas penales no contienen una excepción al respecto. Y durante un foro internacional, el magistrado presidente del Tribunal Electoral habló de los riesgos que enfrenta el sistema electoral mexicano de cara a los comicios presidenciales del próximo año. La percepción de integridad electoral en México se encuentra por debajo del promedio de la región. De acuerdo con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la aplicación del enfoque de integridad electoral en algunas sentencias ha permitido adoptar criterios para frenar malas prácticas. Mencionó como ejemplo la entrega de programas sociales a cambio de votos en donde era necesario comprobar la existencia de un padrón de beneficiarios. Ahora es suficiente acreditar mediante pruebas indiciarias que la propaganda generó una expectativa de acceso al beneficio ofrecido y si esto condicionaba el voto de cierta manera a favor de un partido o de una candidatura. En la inauguración de un foro internacional, señaló necesario contar con un protocolo para juzgar con perspectiva de integridad electoral. Este protocolo permitiría a las juezas y los jueces contar con una guía para interpretar mejor los casos relacionados con malas prácticas, formar un compromiso desde la sede judicial para combatir estas faltas, sancionarlas. Datos de la Agencia de Opinión Pública Identa reveló que 76% de las personas observan prácticas como la compra de votos. 59% menciona la intervención de gobiernos y funcionarios públicos, 54% la persistencia de amenazas de perder programas sociales y 54% perciben la intervención o injerencia del crimen organizado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. 8 de la noche con 38 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias, no se vayan. Al regresar, profesores del Estado de México bloquearon carreteras para exigir pago de adeudos pendientes desde 2022. Gracias por continuar con nosotros. Le presentamos más noticias. Especialistas universitarios aseguraron que la violencia originó el desplazamiento forzado interno de más de 380,000 personas. De 2019 a la fecha, se ha incrementado el flujo de niñas y mujeres mexicanas hacia Estados Unidos, víctimas de desplazamiento forzado interno. En el primer ciclo de seminarios del Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento y Violencias en nuestro país, organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias, las ponentes acusaron que muchas fueron violadas por elementos castrenses. Aumenta de forma desbordante el número de mujeres y niñas mexicanas que llegan en la ciudad. La mayoría de ellas sobrevivientes de violencia sexual. Ellas testimonian que fueron víctimas de violencia sexual por militares, incluyendo la Guardia Nacional. En este sentido, afirmaron que la racialización
y discriminación de personas provenientes de estos contextos son una constante en la no garantía de protección. Son de estos casos de migrantes indígenas mexicanos que por faltas administrativas o en casos de violencia de género, por ejemplo, cuentan con órdenes de deportación. La mayoría fueron, digamos, cachados, por así decir, a las salidas de las cortes locales, que es parte de estas políticas que se han ido, pues antimigrantes. De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno de Estados Unidos, tan solo el número de desplazados internos por la violencia en México fue de 386,000 el año pasado, mientras que otras 3,600 personas vivían lejos de sus hogares a causa de desastres naturales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. En otros asuntos, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2023, preocupa el aumento del consumo de estas drogas sintéticas y su comercialización a través de redes sociales. 296 millones de personas en el mundo son usuarias de drogas, de las cuales 39.5 millones tienen algún trastorno por consumo de sustancias. Lo anterior es parte de los resultados del Informe Mundial sobre Drogas 2023. Y dentro de los cuales el principal droga que se identificó que ha sido consumida, pues bueno, tenemos al cannabis con 219 millones de personas usuarias a nivel global. En un seminario virtual sobre el tema, especialistas destacaron que la proporción de mujeres que consumen cannabis ha ido en aumento. Además, en los últimos años se ha registrado un incremento en el número de personas en tratamiento por trastornos relacionados con metanfetaminas en México. Esta llama atención al TUSI, que está mencionado en el Informe Mundial de Drogas, o el TUSIB, también conocido como cocaína rosada, pero no es la única droga sintética que estamos viendo aumentar en nuestra región. La MDMA aparece en muchos países. La metanfetamina. Alertaron sobre la proliferación de drogas sintéticas y el aumento de la compraventa en redes sociales. Indicaron que con la presencia del fentanilo en el país, deberá trabajarse en la prevención y el tratamiento. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El gobierno federal reveló que ha presentado denuncias contra 87 exservidores públicos, empresas y abogados involucrados en el desvío de recursos en Segalmex. Las irregularidades en las cuentas públicas de Segalmex, Liconza y Diconza entre 2019 y 2020 ascienden a 9.500 millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo. Detalló que hay 26 personas detenidas por el caso de fraude y hay otras 100 denuncias penales que investiga la Fiscalía General de la República. Las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento de daños. Por su parte, el procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, indicó que se conformó un grupo de trabajo entre la dependencia a su cargo, Segalmex, la UIF y la Función Pública, que impulsó las denuncias contra 87 exservidores públicos, empresas y abogados, presuntamente involucrados en el caso. Dentro de los expedientes que han sido investigados se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades y el desvío de recursos públicos por realizar inversiones bursátiles de alto riesgo, como ya se ha mencionado, por 800 millones de pesos. En otras palabras, se le denunció por compra de bonos basura, papel sin valor, con dinero público. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Y mire, ahora en temas de salud, 7 de cada 10 personas que trabajan en México se sienten emocionalmente agotadas por su labor. Esto de acuerdo con el reporte de Burnout, elaborado por la plataforma de gestión de recursos humanos Book. Detalla que cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a licencias asociadas al cuidado de la salud mental y que las personas que experimentan burnout tienen casi 3 veces más probabilidades de renunciar a su trabajo para buscar un equilibrio en su vida. 37% de las personas participantes en la encuesta señaló que no siente entusiasmo por su trabajo. El 18% asegura que hace el mínimo necesario en su labor por el sueldo que recibe, mientras que el 35% no se siente realizado con lo que hace. Cambiamos de información porque la Ley General de Archivos obliga a cumplir con su contenido a más de 8,000 entes públicos, incluidos los 3 poderes de la Unión. Este 15 de junio se cumplieron 5 años de la promulgación de la Ley General de Archivos en México y a la fecha solo 22 entidades cuentan con ley estatal de archivos. Entonces, esta ley armoniza y homologa la administración archivística, la gestión documental en todo el país. Decíamos, tiene base constitucional. Todos estamos obligados a documentar nuestras actuaciones, pero además el tener orden en los archivos permite a los ciudadanos ejercer todos los derechos humanos. 10 estados, Michoacán, Campeche, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Morelos, Baja California, Puebla y Quintana Roo se encuentran en omisión legislativa al no atender el plazo legal en 2019 para promulgar dicha norma. Para esa fecha ya estaba vigente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, esas entidades federativas ya están en falta. La Ciudad de México es la única entidad que hizo la adecuación en tiempo y forma. Del resto de entidades, el INAI interpuso 21 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre sus leyes estatales en la materia. Entonces, bueno, de todas las acciones de inconstitucionalidad presentadas a la Suprema Corte, más de la mitad, la mayoría ya ha sido resuelta. La Ley General de Archivos incluye a más de 8,000 sujetos obligados, entre ellos los 3 poderes de la Unión, organismos autónomos, los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal y partidos políticos, entre otros. Y vamos ahora con la nota de hoy. ¿Cómo le fue con el tránsito en el Valle de México? Más de 100,000 profesores del Estado de México que exigen pagos pendientes desde 2022 bloquearon los diversos accesos carreteros a la capital del país, generando caos vehicular y malestar entre automovilistas y ciudadanía. El paro afectó primordialmente a conductores de camiones y tráilers que permanecieron parados en las laterales de Periférico por más de 6 horas. En la carretera México-Puebla, el bloqueo intermitente fue retirado después de 6 horas, mientras que en Periférico los manifestantes fueron retirados por elementos de seguridad pública, lo que permitió que paulatinamente se normalizara la circulación. Más tarde, la Autoridad Educativa del Estado de México dio a conocer que se llegó a un acuerdo para el pago de las prestaciones adeudadas, con lo que se retiró el bloqueo en los distintos accesos carreteros. El PAN capitalino presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad en la que pide invalidar la reforma al artículo 298 del Código Electoral local, que permite la transferencia de votos entre partidos políticos a través de la figura de las candidaturas comunes. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, vetó un decreto aprobado por el Congreso local en el que se establece la pensión por retiro voluntario de las magistradas y magistrados que integran el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En enfrentamientos en la comunidad de La Ruana, en Michoacán, fue asesinado Hipólito Mora Chávez, ex líder de autodefensas y sus 2 escoltas. Ya había sufrido 2 atentados. Un juez de control vinculó a proceso a una persona por incumplir con la pensión alimenticia de 2 menores en Hidalgo. Se estableció como medida cautelar la presentación periódica del imputado ante el juez y tiene prohibido salir del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez.
Y mire la siguiente información si a usted le gusta consumir refresco. La Organización Mundial de la Salud alertó que el aspartamo, un edulcorante sin calorías que está presente en refrescos y otros productos light, es potencialmente cancerígeno. Adelantó que el próximo 14 de julio publicará 2 informes detallados al respecto con el apoyo de diversas instituciones. En mayo pasado ya había señalado que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. La Asamblea Popular Nacional de China aprobó una ley de relaciones exteriores que permite tomar contramedidas legales y restrictivas ante lo que consideren como amenazas occidentales de seguridad nacional y económica. Se aprobó debido a las frecuentes interferencias externas que han tenido. El Tribunal de Apelación de Londres declaró como ilegal que los solicitantes de asilo sean enviados a Ruanda al no considerarlo un país seguro, a menos que desaparezcan las deficiencias en sus procesos de asilo. El primer ministro británico Rishi Sunak afirmó que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo. El gobierno de Rumania decretó que las empresas alimenticias, así como mercados y minoristas, reduzcan sus márgenes de ganancia entre 5 y 20% con el fin de limitar los precios ante la inflación. Al menos 14 categorías de alimentos se verán afectadas. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló considerar la raza en las admisiones de universidad al verse violada la garantía constitucional de igualdad. Lo acordado obliga a buscar nuevas formas de diversidad en las escuelas. La llamada acción afirmativa seguirá presente a nivel militar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Vámonos con la información económica porque la Concanaco aseguró que la seguridad es indispensable para que prospere la actividad económica. Que se generen mecanismos que realmente funcionen en materia de seguridad, exigió el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada. En conferencia, anunció que el próximo mes de julio presentarán el Observatorio de Seguridad, desarrollado por el sector comercio, para contrarrestar las cifras oficiales, dar opiniones y llevar a cabo acciones bien focalizadas sobre este tema. La seguridad, como siempre lo he dicho, definitivamente es una condición necesaria para cualquier actividad, no solamente para el turismo, para el comercio, sino para todo. No podemos pensar en un lugar inseguro para nuestros hijos, para vivir, para nuestros colaboradores, para nuestras familias. Desde Aguascalientes, el titular de la Concanaco Servitur dio a conocer una herramienta para promocionar a ese estado como destino turístico a través de una plataforma vía celular. En el acto, también se firmó un convenio nacional de educación financiera para que tanto las organizaciones empresariales como la ciudadanía sepan cómo sacarle un mejor provecho a su dinero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 11 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El panorama para la economía mexicana se mantiene incierto y persiste el riesgo de un mayor debilitamiento, dijo el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero del país. En su balance de riesgos, enfatiza que el sistema financiero sigue mostrando resiliencia, pero intermediarios financieros no bancarios enfrentan encarecimiento y menor disponibilidad de fuentes de financiamiento. De acuerdo con cifras de la Conducef, en mayo hubo 12.610 quejas de usuarios de la banca, víctimas de una transferencia electrónica no reconocida, fraude que se disparó 62% respecto a igual periodo del 2022, mientras que los consumos no reconocidos se ubicaron en segundo lugar con más de 12.000 reclamaciones. Se requiere mayor regulación y agilidad en la supervisión del sector bancario, tras las recientes quiebras, dijo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Puntualizó que cuando Silicon Valley quebró, se evidenció que algunas suposiciones desde el punto de vista regulatorio eran incorrectas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno.
Y en más de estos asuntos, la Asociación de Bancos de México realizó algunas recomendaciones para evitar ser víctima de la ciberdelincuencia. Toda la información que publicamos en redes sociales se queda en la nube. Por ello es fundamental pensar muy bien lo que vamos a compartir, advirtió la Asociación de Bancos de México. En conferencia virtual, detalló una serie de buenas prácticas de ciberseguridad en las que llamó a no participar en juegos, aplicaciones o promociones virales, como aquellas que te invitan a saber cómo podrías lucir en 30 años, pues a cambio te solicitan acceso a tus datos. Tenemos que pensar que muy probablemente nos las están ofreciendo de forma gratuita porque puede venir un malware, es decir, un virus, un código malicioso, y porque el negocio somos nosotros. Para la infancia, llamó a los padres y madres a acompañar siempre la navegación de sus hijos en Internet. Que animen, por lo tanto, a sus hijos a informar sobre acoso, sobre amenazas, sobre lenguaje inapropiado. Es muy importante que el acompañamiento a los menores los hagamos desde el primer momento en el que empiezan a tomar un celular, empiezan a jugar, empiezan a teclear. Otras recomendaciones son borrar el historial de dispositivos compartidos, no almacenar ni guardar contraseñas en el mismo equipo, adquirir herramientas antivirus y generar contraseñas seguras y recordables. Y en el marco del 25 aniversario de la Coparmex Ciudad de México, se mencionó que la principal causa del cierre de empresas es la falta de financiamiento. Se estima que el 65% de las empresas mexicanas no sobreviven debido a que no cuentan con financiamiento antes de los 5 años. Solo el 11% tienen acceso a créditos bancarios. Durante el 25 aniversario de Coparmex Ciudad de México, el presidente de este organismo indicó que el centro empresarial realiza un trabajo incansable para impulsar la competitividad, crear más y mejores empresas que generen fuentes de trabajo en la capital del país. Hoy se cumplen 25 años de una lucha constante en talento, en acción y propuesta. Por ello es necesario reflexionar sobre una visión de largo plazo para la Ciudad de México. Participantes indicaron que el 99.8% de las compañías mexicanas son pymes, las cuales no cuentan con el apoyo financiero y en ocasiones se declaran en bancarrota y dejan sin empleo a miles de trabajadores. Pero también es hablar de inclusión financiera cuando tenemos una relación tóxica con el dinero. Estamos hablando de exclusión financiera cuando como empresarios no tenemos las bases necesarias para tener una relación sana con nuestras propias finanzas. Tenemos una enorme brecha y una enorme oportunidad de poder apoyar el crecimiento a través de métodos que le permitan a las empresas generar empleo, riqueza, bienestar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, porque este viernes a las 12:15 horas siga la transmisión en vivo de la clausura del primer Congreso Internacional sobre Ética y Legitimidad Judicial que organizó el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. El acto protocolario estará a cargo de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse pendiente de esta señal. Soy Lorena Sánchez Cabrera. Descanse, hasta pronto.